Bueno, empecemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y vamos a darle gracias a Dios esta noche por lo maravilloso, lo increíblemente bondadoso que es con todos nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos como su pueblo en torno a su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por la bendición de mantenernos en salud durante este tiempo. Y vamos a implorarle que envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y también sobre el pueblo colombiano en este momento que está pasando un momento difícil, y sobre todas las familias en la Ciudad de México que han perdido sus vidas y seres queridos con el accidente del metro. Vamos a implorarle por paz en cada uno de nuestros países y por un término a esta pandemia, para que podamos congregarnos de nuevo como su pueblo. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, diácono. Muy buena oración, muy bonita. Gracias. Pues vamos a bienvenidos todos. Gracias también por la invitación para poder compartir estas clases que estamos teniendo para poder entender y poder amar la figura del Santo Padre, su pensamiento, y qué mejor que hacerlo a través de la lectura de las encíclicas, sobre todo esta que ha sido la más actual, esta en tiempo de pandemia, y que nos viene como un tiempo de fresco a meter dentro del pensamiento del Papa, para poder nosotros entender su pensamiento y por dónde el Espíritu Santo lo está llevando para conducir la Iglesia. Eso no opaca nuestra manera de pensar, nuestra razón, nuestros criterios, sino que nos perfila hacia lo que el magisterio, porque el Papa lo que escribe no lo escribe de que me levanté ahora y pongo lo que yo quiero, lo que me viene a la mente, sino que es un trabajo profundo, un trabajo consensuado, compartido, analizado entre sus colaboradores. Entonces, no es palabra de Dios, pero es una guía sólida para guiarnos como iglesia. Aparte que el fundamento del magisterio está en la palabra de Dios. No se contradicen uno y el otro. Pero con mucha seguridad el magisterio nos lleva hacia la voluntad de Dios, sobre todo en la iglesia. Y nos habíamos quedado en el número 42 de Fratelli Tutti, donde el Papa habla sobre el peligro, la bendición que es los medios de comunicación, pero también los peligros que acarrea. Y habla de actitudes cerradas e intolerantes que nos clausuran ante los otros. Cuando estamos navegando en las redes sociales, cuando estamos en contacto con otros de manera virtual y demás, vemos cómo hay actitudes, podemos contemplar cómo hay actitudes cerradas e intolerantes que muchas veces, dice el Papa, en persona no somos capaces de hacer estas cosas, de abrirnos a estas actitudes que están en lo profundo del corazón del hombre, enraizados en el pecado. Y entonces, al tener una plataforma libre, abierta, virtual y demás, pues como que se da rienda suelta al pensamiento, se da rienda suelta a lo más animal del hombre, que rompe con muchas de nuestras relaciones interpersonales. Y realmente el cuerpo, nuestra mente, nuestra lengua sobre todo, nuestro pensamiento debe ser llevado con riendas como se llevan los caballos, porque si no, se desboca. Entonces es importante poner
ponerle un lazo, ponerle ponerle brida, ponerle los arreos a nuestra lengua, a nuestros pensamientos, y pedir al Señor la virtud de la templanza, de la moderación a la hora de expresar nuestras opiniones, sobre todo cuando faltan a la caridad al otro, que no se trata de que por ser tolerantes permitamos que el pecado reine. No se trata de eso, se trata de decir la verdad, pero con caridad. Y el Papa está viendo que estas plataformas digitales pueden ser campo minado, campo abierto para actitudes cerradas e intolerantes. Habla también de la comunicación digital, en que cada individuo se convierte en un objeto, de miradas, de personas que no se involucran en tu vida, pero miradas que hurgan, desnudan y divulgan al respeto. El respeto al otro donde el respeto al otro se hace pedazos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que estamos bajo la mirada de millones de personas en medio de las redes que hurgan, desnudan y divulgan. Recuerden que nosotros no somos entes libres, sino que somos personas que estamos insertadas en la comunidad cristiana, y quien nos ve a nosotros no solo ve a Cristo, sino que también ve a la Iglesia, y como te juzgan a ti o a mí, juzgarán así a toda la Iglesia y al mismísimo Dios. Por eso es la responsabilidad tan grande que tenemos a la hora de nuestra responsabilidad dentro de las redes sociales. El respeto al otro se hace pedazos, dice el Papa. Desplazar a una persona, ignorarla y mantenerla lejos, incluso bloquearla. Tenemos esa libertad. No sé en persona cómo una persona podría bloquear al otro. Pues no dirigiéndole la palabra, por ejemplo, porque la palabra es lo más valioso, una de las cosas más valiosas que tenemos, porque es como nos comunicamos. Entonces, dice el Papa que sin pudor se invade la vida del otro hasta el extremo, se invade la privacidad del otro. Y muchas veces no solo se invade la privacidad, sino que nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra vida y nuestra intimidad al mundo, un mundo desconocido, igual que el mismo mundo que se enfrentan los adolescentes cuando salen del núcleo de la familia y se lanzan a un mundo sin piedad. Claro, ellos no conocen ese mundo, ellos no saben lo que van a sufrir. Ellos piensan que todos les van a seguir diciendo: tú eres la niña más linda del mundo. Y entonces chocan con esa realidad, que es la realidad. Y entonces cuando experimentan el sufrimiento, cuando a la niña que siempre le han dicho que es la niña más linda del mundo, alguien le dice que está fea. Y entonces se quiebra algo dentro. ¿Por qué? Porque se ha expuesto todo. Y todo queda al descubierto. Y no se trata de cerrarnos, ser herméticos en las redes sociales, en nuestra vida personal, pero tampoco darle nuestras perlas a los cerdos. Dice el Papa Francisco que hay estos movimientos digitales a veces generan odio y destrucción. Odio y destrucción. El Papa habla que los medios de comunicación digitales pueden exponer el riesgo de dependencia y de aislamiento, cosa que venía yo hablando con Ricardo y con los que estaban presentes al principio, antes de comenzar la clase, el riesgo de la dependencia a los medios de comunicación, al teléfono, al internet y demás, que nos alejan de nuestra vida real. Y
comenzamos a vivir una vida paralela a nuestra vida real y rompe todo lo que hay a nuestro lado de que real es. Y nos aísla, Y habla también, los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, porque nos creamos nuestro propio mundo, nuestro propio grupo, nuestra propia forma de vivir. Incluso nos metemos dentro de personajes que están muy lejos de lo que nosotros somos en realidad. Y lo peor no es que nos lo crean, sino es que nos lo creemos nosotros mismos. Y entonces obstaculizamos el desarrollo de las relaciones interpersonales auténticas, incluso el ser uno mismo. Y hace falta, dice el Papa, hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguajes corporales y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor en las mejillas, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Las relaciones digitales, dice el Papa, que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable. Papa habla de apariencia de sociabilidad en las redes, apariencia de sociabilidad, porque cuando da un criterio diferente o llega una persona contraria a tus criterios, entonces lo bloqueas para siempre. Y entonces hay una apariencia de sociabilidad. Más bien te creas tu propio mundo y te haces como una burbuja digital donde solamente estás allí en un intimismo con aquellos que piensan como tú. Y esto no es humano. Y se crea una xenofobia, un miedo, la xenofobia es miedo al extranjero, miedo al otro, porque entra en mi privacidad, porque entra en mi manera de pensar y pensando diferente, y entonces el otro se convierte en mi enemigo. Y entonces se crea un desprecio hacia aquellos que son diferentes a nosotros. Claro, los consideramos débiles, los consideramos el otro, no el nosotros. Entonces la conexión digital no basta para tender puentes, que es lo que estamos hablando desde el principio, que de ser pontífices, y el Papa es el sumo pontífice, no alcanza para unir la humanidad. Es necesario tocar, es necesario hablar, es necesario compartir, es necesario la confrontación, es necesario el que piensa diferente. Y entonces se torna, en torno a las redes sociales, se torna una agresividad sin pudor, porque estamos en un medio digital, estamos en un medio virtual donde mucha gente da rienda suelta a su agresividad. Y pueden llegar a destruir matrimonios, pueden llegar a destruir a personas que ya vienen caminando con una serie de situaciones desde la infancia, y ese medio nos vuelve muy vulnerables. Entonces hay agresividad sin pudor, la vinculación constante y febril, esa vinculación constante de estar el día entero en constante vinculación con los demás, y febril. No es una cosa sólida, ¿no? Es una cosa que pasajera, sí me conviene, sí me gusta, y entonces nos quedamos en lo que a mí me gusta. Y favorece la ebullición de forma insólita de agresividad, dice el Papa, y no solo nos volvemos agresivos en las redes, sino que nos volvemos agresivos con los que nos rodean, porque nos explotan la burbuja.
si una persona a nuestro alrededor nos explota la burbuja, que nosotros, donde nosotros estamos sumidos en el teléfono, en la computadora, en la red social, en este mundo virtual que nosotros no hemos creado, porque en el fondo de nuestro corazón rechazamos la historia, porque no nos gusta la historia. Somos como personas que son, a ver si me viene la palabra, blasfemamos contra Dios porque no aceptamos la historia, y entonces buscamos refugio en un mundo que nosotros mismos nos creamos. Por eso favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad en la red y contra las personas que están a nuestro lado, de insultos, de maltratos, de descalificaciones y de latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro. En un desenfreno, dice el Papa, que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo, cosa que nosotros jamás haríamos si tendríamos a la persona delante. Un desenfreno que no podía existir en contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos. Lo que no te atreves a decir frente de frente, lo haces virtualmente. Decir groserías, ofender, bloquear una relación, una amistad. Se rompen las relaciones. La agresividad social que se expresa en los dispositivos móviles. El Papa llama la atención de esto. El Papa habla de que lo que nadie se atreve a decir en privado, lo dice en las redes sin pudor, sin respeto, incluso autoridades políticas. Dice el Papa, incluso autoridades políticas que tienen sus cuentas en las redes sociales y se vuelven vulnerables. Y se expresa con toda crudeza. En el mundo digital, dice el Papa, hay formas de control tan sutiles como invasivas, porque buscan controlar la información, controlar al otro, controlar el criterio, controlar el pensamiento de los demás. Y son tan sutiles como invasivas. Mecanismos de manipulación de las conciencias. El funcionamiento de muchas plataformas a menudo acaba por favorecer el encuentro entre personas que piensan del mismo modo. Este punto es importante. Obstaculizando la confrontación entre las diferencias. Esto es lo humano. Lo humano es esto. La confrontación entre las diferencias. ¿Y qué pasa con las plataformas? Que te buscas tu propio grupito que piensa como tú. Y entonces obstaculizas lo humano. Y estos circuitos cerrados, dice el Papa, facilitan la difusión de informaciones y noticias falsas, porque ya vienen viciadas con un pensamiento único. Que ya el Papa viene hablando de esto hace rato en Fratelli Tutti, de una homogeneidad en el pensamiento, de una globalización del pensamiento, dice el Papa, fomentando prejuicios y odio hacia la persona que es diferente. Ya vamos por el punto 46. El Papa habla de fanatismos que llevan a destruir a otros. Son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos. Pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital, incluso católicos, dice el Papa. Aún en medios católicos se puede perder los límites. Se suele
naturalizar la difamación, naturalizarla, como si la difamación fuera algo normal, y la calumnia. Y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena por el otro. El Papa habla de salvar y de cuidar la fraternidad que el Padre común nos propone. Nos habla también de la verdadera sabiduría que supone el encuentro con la realidad. El encuentro con la realidad, que a veces no nos gusta, pero no podemos blasfemar contra Dios, no podemos estar en una posición de murmuración contra la historia. Porque realmente a muchos de nosotros hay cosas de nuestra historia que no nos gustan y nos gustaría cambiar, pero esa fue la que Dios hizo. Quizás tú hubieras querido otra esposa, otro esposo, que tu hijo fuera más obediente. Esa es la historia, la ha hecho Dios. Y Dios ha hecho la mejor historia de amor para ti. A veces no nos gusta. Pero la cuestión no es que nos guste, la cuestión es que es la realidad. Es nuestra vida. Ha sido un regalo del Señor. El hermano de comunidad, el sacerdote que te tocó, que te envió nuevo, ¿verdad? Que hubo un cambio de sacerdote y llegó un sacerdote nuevo. Y nos pasamos comparando entre uno y otro y entonces como que no aceptamos lo que Dios nos regala. El encuentro directo con los límites de la realidad se vuelva intolerable. Porque no aceptamos la realidad. Entonces nos creamos un mundo virtual. Pensamos que nosotros somos el rey de España y te lo crees. Y le haces creer a la gente que tú eres el rey de España. Y caminas y todo como el rey de España, May. Y todo es por evasión de la realidad. Porque en el fondo maldices la realidad, el regalo que Dios te ha dado. Se opera un mecanismo de selección y se crea el hábito de separar inmediatamente lo que me gusta y de lo que no me gusta. Lo atractivo y lo feo, y entonces me quedo con lo atractivo y me quedo con lo que me gusta, y todo lo demás es excluido, es sacado. Entonces no vives en la realidad, vives en un mundo ideal. Por eso hay muchas personas, muchos matrimonios que van a donde está el sacerdote a quejarse de la esposa o del esposo. No, porque mira lo que él hizo, porque mira lo que él... Entonces no acepta al otro como es. ¿Cómo tú quieres que sea tu esposa? Pues así como es. Así como es. Porque si no te van a alcanzar todas las mujeres del mundo, si siempre vas a encontrar defectos en todo. Es lo mismo que una mujer buscando el amor de su vida, entonces encuentra a este hombre y se da cuenta que este hombre no es. Y entonces se pelea de este y busca al otro. Y se da cuenta que este tampoco es. Y va al otro, y va al otro. Y cuando va a ver, le pasó la cuenta a toda la parroquia. Entonces, acepta la realidad, acepta lo que Dios te dio. Esto que tiene, ámalo, ama tu cruz. Toma tu cruz y sígueme, tómala, acéptala. Pero no la rechaces, es un regalo de Dios. Quizás te hubiera gustado otro tipo de cruz, pero te tocó esa. Ámala. Como la misma, dice el Papa, con la misma lógica se eligen las personas, las que uno decide compartir en el mundo. Y vas haciendo selección. Y si entra alguien dentro de tu círculo que no piensa como tú, entonces se crea un conflicto. Lo que nos hace sufrir, y lo he dicho muchas veces, es que la realidad no se acopla a lo que nosotros tenemos pensado. Tú tenías en mente un
un proyecto de vida, tú tenías en mente una esposa así, un hijo así, un esposo de esta manera, y no es. Tú pensabas en tener un trabajo así, que te pagaran tanto, y no es así. Y entonces sufres, pero no sufres por la realidad, sufres porque la realidad no se acopla a tu mente. Por eso vas y das quejas al cura de tu esposa. ¿Por qué? Porque tu esposa no se acopla a lo que tú tienes entendido como esposa, que te planche, que te lave, que te cocine, que te tenga lista el agua para bañar, que te tenga la comidita lista, que te levantes por la mañana con la taza de café. Y te das cuenta que ni taza de café, ni baño, ni nada, ni comida lista. Más bien, la bruja con la escoba en la mano, ¿verdad? Dándote gritos. Entonces, tú te das cuenta que lo que te hace sufrir realmente es que la realidad no se acopla a lo que tú piensas. No es la otra persona la que te hace sufrir. Tú eres el que sufres, porque la realidad no se acopla. Entonces hay un peligro de crearte tu propio mundo. Pero eso es una burbuja. Estás metido en una burbuja. Y el Evangelio viene a romperte la burbuja. Viene con un alfiler, ¡puf!, y te rompe el balón. Y con la misma lógica se eligen las personas con las que uno decide compartir en el mundo. Las personas o situaciones que herían nuestra sensibilidad o nos provocaba desagrado, hoy sencillamente las eliminamos en las redes virtuales. Una persona que hiere nuestra sensibilidad, que no piensa como nosotros, que nos desagrada, la eliminamos de las redes virtuales, la bloqueamos, la denunciamos. No aceptamos lo diferente, construyendo un círculo virtual que nos aísla del entorno en el que vivimos. El amor de Dios consiste en esto, en que Dios nos ha amado aún siendo nosotros pecadores. Dios no espera que tú seas bueno para amarte. Dios te ama aún así tan diferente a Él. Ahí ha puesto, dice el Salmo 23, Dios ha puesto una mesa enfrente de mis enemigos, de personas que no piensan como yo. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y yo los acojo. Yo los acojo. Hay que aprender a estar sentado a la mesa con Judas y no echarlo. Jesucristo no lo echó, Él se fue. Entonces, tenemos muchos Judas en la vida y tenemos que aprender a convivir con ellos. Tenemos que aprender a compartir con ellos. Y Jesucristo nos dio el ejemplo. El Papa nos invita a superar el narcisismo, a potenciar lo característico de los encuentros humanos. Sentarse a escuchar al otro, una actitud receptiva, recibir al otro, prestarle atención al otro, centrar la atención en el otro, como cuando vamos al Santísimo, que nuestra atención está en el otro. Y si tú miraras de parte de Dios, tú estás en la capilla frente al Santísimo, salido de ti mismo, mirando hacia Dios. Si tú te pones del lado de allá, tú puedes ver detrás de la custodia, con la hostia consagrada. Si tú miras de atrás hacia allá, donde están sentadas las personas, tú te das cuenta que Dios está salido de sí mismo y mirándonos a nosotros. Escuchar al otro nos saca de nosotros mismos, porque cuando tú haces silencio y el otro está hablando como está pasando ahora, ustedes están salidos de sí mismos, están enfocados, a no ser que estén metidos en sus propios pensamientos. Pero si se meten en sus propios pensamientos, entonces ya no me escuchan. ¿Cuándo escuchas? Escuchas cuando sales de ti. Entonces, la única manera de salirse de uno mismo, del egoísmo, del yoísmo,
poner la atención en el otro. Darte cuenta que el cristianismo es poner la atención en el otro. De que yo estoy aquí para servirte a ti. De que yo no estoy aquí para sentarme a la mesa y que tú me sirvas. Pero ¿qué pasa? Que entramos en conflicto entonces, porque nosotros nos gusta sentarnos a la mesa, los señorones, seamos mujer o hombre, sentarnos a la mesa y somos los señores. Yo soy Dios. Yo soy el Señor. Yo me siento a la mesa y tú me sirves. Y entonces cuando te levantan de la mesa y te dicen, no, tú eres el que sirve. Entonces entramos en contradicción y el cristianismo entonces no nos gusta. Y entonces damos el portazo y nos vamos. ¿Por qué? Porque nos han roto el balón, nos han roto esa burbuja que nosotros nos hemos creado de grandes señores. Y nosotros no somos Dios. El mundo de hoy es, en su mayoría, un mundo sordo, contrario al Shema, contrario al primer mandamiento de la ley. Un mundo sordo. La velocidad del mundo moderno, dice el Papa, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice la otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, esto es muy simpático porque es verdad, y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos. Una persona está hablando y nos entra una ansiedad tan grande, porque en el fondo somos grandísimos intolerantes. Y entonces el otro va por la mitad de su historia y ya tú entramos ahí a interrumpir y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir lo que tenía que decir. Y no hay que perder la capacidad de escucha. Yo recuerdo que en mi comunidad, en la parroquia, hay una persona que le encanta cantar y toca la guitarra y todo, pero canta tan mal, pero tan mal, que a mí me entra una ansiedad. Y el padre, yo fui a decírselo al padre porque realmente una persona que canta mal no debería cantar, ¿cierto? Y dice el padre, mi guía espiritual, mi confesor, que esa persona está ahí para mi conversión. Para mi conversión, porque soy un gran intolerante. Y no permito que una persona que canta mal, cante. Porque me creo mejor que ella. Y entonces me rompen mi burbuja. Entonces lo que tiendo es a defenderme. Pero mira, pero es que no debe ser. No, esa persona está ahí para tu conversión. Y entonces ya yo escucho a la persona y le aplaudo y todo. No le aplaudo porque es en la iglesia, pero he aprendido a decir lo que decía el padre, a mirar mi intolerancia ante los demás. Ciertamente, cuando el pueblo de Israel salió del desierto y entró salió de Egipto y entró en el desierto, no era para que se murieran, sino para que las personas del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se diera cuenta que hay realmente en su corazón. Porque ellos no sabían que eran idólatras hasta que entraron en el desierto y construyeron el becerro. Tenía que pasar una situación de estas difíciles, una situación de muerte, para darte cuenta que eras un intolerante, que eras un orgulloso, que eras un ídolo. Por eso estas situaciones de muerte, sea la enfermedad, sea una persona molesta, sea alguien que piense diferente a ti, es un don de Dios. Es una cruz gloriosa. Entonces no hay que perder la capacidad de escucha. Es que no se hace silencio. Nosotros no hacemos silencio y así no se puede escuchar. Si nosotros no nos acallamos, acallarse, silenciarse, nosotros no podemos escuchar ni a Dios ni al otro. Mientras más santos, más calladitos. Como dicen por ahí, calladitos te ves más bonito. Y experimentamos la soledad. Cuando nosotros hacemos silencio, experimentamos la soledad. Y eso nos da tremenda ansiedad. Y por eso
queremos hablar sin parar, porque entiendan bien esto, a ver si me doy a entender. Nosotros estamos hablando sin parar, porque el silencio lo equiparamos a la no existencia. Y la no existencia es la muerte, y por miedo a la muerte, entonces no paramos de hablar. ¿Me doy a entender? Por eso no paramos de hablar, por eso no hacemos silencio, por eso no experimentamos ese espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la soledad. Experimentamos la soledad. Y la soledad, el silencio, nos recuerda la muerte, la no existencia. Y en la oración también hablamos sin parar. Y cuando terminamos de hablar, nos levantamos y nos vamos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué nosotros, cuando vamos a la oración, hablamos? Y cuando terminamos de hablar, nos levantamos y nos vamos. ¿Por qué no podemos estar en silencio? Porque no creemos que Dios existe. En el fondo hay una crisis de fe. Hay una crisis de fe profunda. Porque estar en silencio, en una capilla, orando, sin decir ni una palabra, nos entra la ansiedad. Nos entra la ansiedad y entonces nos empiezan a venir cosas a la mente, cosas que tenemos que hacer. Y entonces nos levantamos y nos vamos. Porque nos recuerda de que estoy solo, aquí no hay nadie en la capilla, y te aburres. ¿Y por qué te aburres? Porque no tienes fe. Porque no crees en Dios. Y no te extrañes de descubrir esto. Porque no todos tenemos fe. Tú dices, sí, tengo fe, pero en el fondo, cuando estás en silencio, en una capilla, te aburres. Y entonces el tiempo se te va, el ídolo. Y entonces vas corriendo a matar el tiempo. Para que Él no te mate a ti. Hacer del primer mandamiento de la ley un estilo de vida. El Papa hablaba que hay que hacer de la escucha un estilo de vida. Y yo añadía de hacer del primer mandamiento de la ley un estilo de vida. El Papa, bueno, esto lo digo yo, ya no se habla. El Papa hablaba en este punto 49 que ya no se habla, se teclea. Lo que se escucha son teclas sonando. Teclas. La comunicación humana se convierte en tecleos, dice el Papa, rápidos y ansiosos. Una rapidez impresionante. Yo he podido una rapidez en los dedos, que eso es impresionante. Yo tecleo a una velocidad que cuando yo llegué a este país, yo veía a la gente, a los muchachos sobre todo, tecleando. Yo decía, ¿cómo pueden coordinar teniendo unas letricas tan chiquitas? Pues ya soy un maestro del tecleo.
rápido y ansioso y construimos lo que queremos tener delante. Construimos lo que nosotros queremos, porque la realidad nos parece poca. Muchas veces porque no nos gusta nuestra historia y nos convertimos en esquizofrénicos, que vivimos en castillos mentales alejados de la realidad y nos metemos en un mundo virtual. Y nos metemos en un mundo virtual. Y ahí estamos tranquilos. Ahí estamos tranquilitos en ese mundo virtual, donde nadie nos molesta, donde estamos con quien nos gusta estar. Tenemos que aterrizar. El Papa lo que está hablando aquí es de aterrizar, de bajar a la realidad cruda, a la encarnación del Verbo, que nació en una cueva. Nos creamos mundos virtuales donde excluimos todo aquello que no se puede controlar, que no podemos controlar, o conocer superficial e instantáneamente, e impide la reflexión serena. El Papa habla que podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada. También es bueno también. Es bueno, es humano, nos ayuda a crecer la discusión apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencio y de sufrimientos. La vida viene con sufrimientos, es parte de la vida. ¿Por qué siempre querer escapar del sufrimiento? Es parte de la vida. La mayoría de nuestras oraciones se convierten en pedirle a Dios que nos quite el sufrimiento. Señor, te pido por fulanito para que le quite el sufrimiento. Te pido por menganito para que le quites el cáncer, para que le quites el dolor de muela, para que le quites esto, para que le quites lo otro, para que le quites al marido que es un pesado. Y todo es vivir en el cielo, porque esa es la gran añoranza. Entonces queremos vivir en el cielo aquí. Vivir en la plenitud, sin problema. Pero es que la vida es así. Y eso es lo que nos ayuda a crecer. Entonces, ser capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos, escuchar la historia del otro. El cúmulo abrumador de la información que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica como búsquedas ansiosas por internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. Y lo damos por hecho, lo hacemos palabra de Dios, lo que diga Google. Nosotros preferimos ir a Google que preguntarle a una persona. De ese modo, dice el Papa, no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos. Son meramente horizontales y acumulativas. Pero no se presta una detenida atención y no se penetra en el corazón de la vida. No se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a la existencia. Y así la libertad es una ilusión que nos venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. Cuando tú te das cuenta que estás frente a la pantalla, estás metido dentro de una red, hermano. No es libertad. No es libertad. Estás metido dentro de una red. Estás atrapado. Y hay que abrir los ojos. Todo esto son grandes compañías. Tú te estás metiendo en los dominios de otro que ya ha organizado un mundo virtual para ti. Para que tú propio te crees tu mundo virtual. Dentro de su plataforma digital te creas tu propio mundo virtual. Hasta separarte de todo. Porque incluso el que tú te reúnas solamente con personas que piensan como tú, es como estar solo.
El problema es que un camino de fraternidad, dice el Papa, local y universal, solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. Como es el engaño del demonio. El demonio engañó a Eva y Adán los engañó. Sean libres, hagan lo que les dé la gana. Dios es un monstruo. ¿Cómo él puede el que les ama? ¿Cómo él les va a amar? Si les ama, los deja libres, hacer lo que ustedes les dé la gana. Por eso ustedes ven que el demonio también engaña a los niños. Los niños son capaces de decirle a la mamá o al papá: yo les odio. ¿Por qué? Porque en el fondo se están creyendo la catequesis del demonio de que libre es quien hace lo que le da la gana. ¿Quién te ama realmente? El que te hace hacer lo que te da la gana. Y eso es una mentira del demonio. Si tu mamá y tu papá no te dejan hacer lo que te da la gana, eso es lo que Dios quiere. Ahora, esa es una persona que te ama. Ahora, si tú ves que una persona te deja hacer lo que te da la gana y no te corrige, esa persona no te ama. Quien te ama te corrige. Y ese es el engaño del demonio. Decir que Dios no te ama. Porque te tiene coartada en la libertad. Y la libertad profunda no es hacer lo que te da la gana. La libertad es hacer la voluntad de Dios. Que el demonio lo ve como una esclavitud y nos tiene engañados a todos. El problema es, dice el Papa, es que en un camino de fraternidad local y universal solo pueden ser recorridos por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. El Papa habla que algunos países exitosos desde el punto de vista económico son presentados como modelos culturales para los países poco desarrollados, en lugar de procurar que cada uno crezca en su estilo propio. Y entonces se da la globalización. Se da la imposición del más poderoso al más débil. Para que desarrolle, es importante que el pequeño desarrolle sus propias capacidades, que lo hace ser único. Tú piensas que tu idea es la mejor y el otro tiene una idea que funciona, pero entonces la opacas. Deja que esa idea, aunque sea incipiente, deja que palpite, no la mates. Si tu hijo te dice un criterio, te dice algo, que quiere construir una silla y no la construye como tú, no mates eso. Déjalo. Que le haga a su manera, esa es su manera única de hacerlo. Pero estamos contra la alteridad, contra el otro. Y esta nostalgia superficial y triste que lleva a copiar y a comprar en lugar de crear. ¿Tú nunca has pensado que puedes hacer una cuchara o un vaso? Es más fácil comprarlo, ¿cierto? ¿Y por qué no lo haces? ¿Te crees incapaz de hacer un vaso? Nosotros hacíamos vasos y ustedes también lo hacíamos con hojas de papel. Con hojas de papel. Es mejor comprarla, decimos. Es mejor comprarla. Es mejor comprar un librero que hacerlo. Es mejor comprar una maceta que hacerla de un pomo de plástico, una maceta, una planta. Es mejor comprar la maceta. Porque es que el pomo plástico como que no es tan bonito como la maceta de la tienda, pero es la que tú hiciste. Es la que tú hiciste. Y quien diga que está fea, que está feo lo que tú hiciste, déjalo. Déjalo, es su criterio.
Da espacio a la autoestima, dice el Papa. Hay que dar espacio a una autoestima nacional cuando es referente a un país y personal, porque es importante levantar la autoestima de tu hijo, de tu hija. Cuando te opine una cosa, cuando te quiera contar alguna cosa, por más tonto que te parezca, déjalo, encamínalo, pero no lo tapes, no lo calles, no lo frustres. Es importante ayudar al otro a su autoestima. Es importante que la mujer le dé el espacio al hombre en la casa. Hay mujeres que no le dan el espacio al hombre en la casa. Ellas quieren mandar. No le dan el espacio. El hombre tiene que hacer la oración en la mesa, cuando van a comer. Tienen que validar al esposo. De la misma manera el esposo validar a la esposa. Decirle cuando hace algo muy bueno, decírselo. Y cuando la comida no le sale tan bien, también validarla. No decir qué barbaridad, yo no me voy a comer eso, prefiero ir a un restaurante. Eso destruye a la otra persona. En los sectores acomodados de muchos países pobres, dice el Papa, a veces a quienes ha logrado salir de la pobreza se advierte la incapacidad de aceptar características y procesos propios. Cayendo en un menosprecio de la propia identidad cultural, como si fuera la única causa de los males. Y no es solo que tú desprecies tu identidad cultural, sino es que el otro para imponer su propia solución, menosprecia la tuya. O a veces nosotros para imponer un criterio, menospreciamos un criterio que creemos menos importante. Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo. Tú quieres dominar a una persona, destrúyele la autoestima. Tú le dices a un niño de chiquito, eres un estúpido, eres un estúpido, eres un estúpido. El niño llega a creérselo. Eres un incapaz, eres un incapaz. Tú no puedes hacer eso, no puedes. Ese niño no crece, nunca. Y cuando tú lo ves de adulto, está apocado ahí, calladito, no dice nada, porque de chiquito, cada vez que iba a decir algo, el papá lo callaba. Y decía estupideces. Y entonces de adulto, pues le afecta todo. Se crea su propio mundo, no se relaciona con los demás, porque es que somos crueles. Y detrás de estas tendencias que buscan homogeneizar el mundo, que es una palabra que el Papa constantemente está hablando aquí, que rompe la fraternidad, rompe la alteridad, afloran intereses de poder que se benefician del bajo aprecio de sí, al tiempo que a través de los medios y de las redes se intenta crear una nueva cultura al servicio de los más poderosos. Y esto se impone en las redes. Esto es aprovechado por el ventajismo de la especulación financiera y la expoliación, donde los pobres son los que siempre pierden. Como dice aquel dicho popular, la soga siempre se rompe por el lugar más débil. El poderoso siempre se va a imponer. Por otra parte, ignorar la cultura de un pueblo hace que muchos líderes políticos no logren implementar un proyecto eficiente, autosuficiente en el sentido positivo, que puede ser libremente asumido y sostenido en el tiempo. Voy a terminar con este punto 53. Se olvida que no existe peor alienación que experimentar que no se tienen raíces. Por eso es importante ir a nuestras raíces. Por eso es importante conocer nuestras raíces. Lo distintivo de nosotros. Que no pertenece a nadie, eres único e irrepetible. Cuando una persona habla, cuando una persona llega, esa persona es única e irrepetible. No se parece a nadie.
Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto, dice el Papa, y podrá engendrar el día de mañana solo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros. Y no se venda como la Coca-Cola del desierto. Eso no lo dice el Papa, eso lo digo yo. Que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que lo conforman. Que se tenga en cuenta al otro de la comunidad, al otro de la otra cultura, de la otra lengua, del otro criterio, de la otra forma de expresar la fe. Y también en la medida que rompa los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. Yo creo que estas reflexiones de la encíclica, y estamos solamente en una, la última, esto tiene un valor espiritual extraordinario. Esto nos ayuda a ser santos. Nos ayuda a ser santos. Vamos a parar aquí y vamos a abrir el foro. Vamos a conversar. Déjame ver aquí cómo se abre. Ya estamos acá. Voy a cerrar aquí. Perfecto. Vamos allá. Hilda Contreras. Hilda. Tengo apagado el micrófono. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué quieres compartir? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué tienes que aportar? Que debo aprender a silenciarme, entre más santo, más silencioso, para experimentar la soledad. No entendí muy bien lo que dijo acerca de la no existencia que nos recuerda la muerte o algo así. Esas son cosas que pues yo he experimentado en carne propia. Pero entiendes... Ya no pido como que Dios me alivie, que Dios me cure, sino que vivir lo que me corresponde vivir aquí, ¿verdad? Ya me tocará, espero en Dios, vivir el cielo, pero para eso tengo que luchar mucho. Porque de verdad a veces pedimos mucho a Dios que nos cure, que nos sane, y ¿por qué no queremos sufrir aquí en la tierra? Entonces, quiero ser un poquito más silenciosa, quedarme en silencio para no tener una conversación que no ayuda, que no aporta. ¿Ya? Ya, es bueno. Se habla del silencio comunicativo también. Yo les invito a ver algunos videos del padre Pablo Dors. Pablo Dors. D-O-R-S. Pablo Dors. Es un sacerdote español, todo está en español. De la espiritualidad de Charles de Foucault. Charles de Foucault, que va a ser... Si algunos hemos conversado durante años, me han oído hablar algo de Charles de Foucault, que era un sacerdote francés que vivió en Algeria, ahí en el desierto del Sahara, con los musulmanes y demás, ya va a ser canonizado. Ahora el Papa va a canonizar a 7 santos, 7 beatos, y entre ellos a Charles de Foucault. Gracias a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, Hilda, ve los videos del padre Pablo. Habla del silencio comunicativo, del silencio que se dona para que el otro viva. La expresión que yo usaba de la muerte era porque cuando tú no hablas,
es como si no existieras, ¿verdad? Hilda, abre tu micrófono. Sí, Cuando tú no hablas, que tú estás en silencio, ¿verdad? Es como si no existiera, ¿cierto? así es. Y la no existencia es la muerte. Así Y por es. miedo a la muerte, entonces nos provoca una ansiedad terrible para hablar y no parar de hablar y no dejar hablar a los demás. Eso me pasa también, que a veces hablamos de más y no dejamos hablar al otro. Y en esta movimiento, o como le llaman, la Asociación de San Vicente, nos enseñan a callar, ¿verdad? Para poder escuchar al que visitamos. Entonces, sí se me ha complicado a veces mucho porque entre tanta preguntadera, ¿verdad? Tanta pregunta, se nos olvida que nosotros vamos a escuchar al necesitado. Sí me cuesta de verdad quedarme también en silencio para que el otro hable de su necesidad, hable de su sentir, porque a veces ya no tanto necesitan la ayuda material, sino que necesitan que se les escuche. Y me he topado con que lo bueno es que llevamos otro compañero, ¿verdad? Y nos dice, nos pone el dedo en la boca haciendo señal de que guarde uno silencio. Este es un gran entrenamiento que esto no se logra por la fuerza, ¿oíste? Esto es un entrenamiento en la oración. Cuando Así tú es. pasas tiempo de silencio en la oración, escuchando a Dios, contemplándolo, mirándolo, la oración contemplativa, silenciosa y demás, entonces te entrena para la vida. Pero esto por la fuerza no se logra. Sí, por mí misma no puedo. No. Yo recuerdo un fraile capuchino que decía, Joel, en España, decía, Joel, más palabras de Dios, porque yo hablo mucha bobería. Y entonces me dice, más palabra de Dios, menos palabra de hombre. O sea, trata de hablar menos. O sea, habla lo que pueda edificar a la persona. Así es. ¿Sabes? No es que estés callada, sino es que cuando habla cosas que sean edificantes para el otro. En Mateo 12:36, nunca se les olvide esto. Es un poco intimidante, pero no se lo tomen tan dramático, ¿verdad? Dice Mateo 12:36, mas yo les digo que por toda palabra ociosa que hablen los hombres serán juzgados en el juicio. Por toda palabra ociosa. No entren en pánico. Tampoco es que ahora tú estés hablando y tú digas, ay, déjame callarme porque me van a juzgar por esta bobería que estoy hablando, ¿no? No, pero es una llamada de atención, ¿no? Muy bien. Bueno, Hilda, gracias por tu comentario, siempre muy bien. Marisela. Gracias. Sí, profesor. Yo he ¿Quieres tenido, comentar? bueno, yo más que nada quería compartir algo, que yo he tenido grupos de personas, o he platicado con personas, que eso es lo que pasa, cuando empieza a hablar una persona, entra otra y nunca para de hablar. ¿Eso es que experimenta algo de soledad o de lo que estaba usted diciendo? Totalmente. Y aunque estén así, cuando entra en comentarios, igual tiene que dejarlos uno a que terminen de hablar o pausar o no sé. No sé lo que el Señor te diga en ese momento, porque yo no sabría. Eso depende del momento. Ok. Depende del momento. No hay una regla fija. Recuerda, estas cosas se aprenden en la oración. Ok. Muchas gracias, profesor. Tendría que ver el momento, ¿sí? Ok. No hay reglas en Ok. esto. Amparo. Amparo. Estela. Ángeles.
Bueno, ¿así? Buenas noches. Buenas noches. Mire, bueno, yo en lo personal me dejó intrigada el número 43 porque a mí en lo personal me ha pasado mucho que nosotros vemos muchas cosas ahorita en el YouTube, en el Facebook, sobre sacerdotes, sobre temas de la iglesia, y en lo personal a mí a veces en lugar de ayudarme me confunden mucho y siento que eso destruye mucho nuestra iglesia, nuestra fe, como que en lugar de ayudarnos eso nos está matando más espiritualmente, y no, o sea, siento que ahora sí que en lugar de ayudarnos todo esto de la tecnología nos destruye mucho más. Eso es todo. Ciertamente. Mira, Ángeles, nosotros tenemos una herramienta aquí con la que estamos trabajando que se llama la Santa Sede, Uh-huh. el Vaticano. Ajá. Buscarlo, se llama vatican.va. Okay. Vatican.va. Es la página oficial del Vaticano. Ajá. ¿Está bien? Entonces tú entras ahí a esa página, vatican.va, y aquí vas a tener muchas cosas de primera mano. De primera mano. ¿Está bien? No es que sea lo único, pero yo te recomiendo que tú gastes tu tiempo aquí. Ok. Sí, la Aquí verdad. lo pones en español, por ahí está la manera de ponerlo en español. Por ejemplo, tú pones aquí, o sea, lo que estamos haciendo ahora, encíclicas, ¿ves? Ajá. Encíclicas, das aquí y, a ver, que esto está lento, ¿verdad? Está aquí, ¿ves? Fratelli Tutti, y te pones a leer. Ajá. Laudato Si, y te pones a leer y ocupas tu tiempo en esto. Lumen Fide, y te pones a leer. Tú vienes aquí y tú dices, mira, las cartas del Papa, las homilías del Papa, meditaciones del Papa. Vienes aquí donde dice, eso es referente al Santo Padre. ¿Tú ves ahí la pantalla bien? Sí la veo. Ok, vienes aquí, Curia Romana. Curia Romana. Y cuando llegas aquí te encuentras una cantidad de cosas interesantes que te puedes quedar aquí el tiempo que le dedicas a YouTube, que no te digo que no lo uses, por supuesto, ¿verdad? Entras aquí a la Secretaría de Estado y puedes enterarte a la Congregación para la Doctrina de la Fe, Uh-huh. ¿verdad? Aquí al Dicasterio para la Familia y la Vida, y entonces allí hay videos, hay tantas cosas, ¿verdad? Vienes aquí, Colegio Cardenalicio, vienes aquí, Curia Romana, a ver, va, Santo Padre, Curia Romana. Ajá. ¿Verdad? Vuelves aquí a dar aquí en el escudo. Uh-huh. En el escudo das ahí y puedes ver las últimas noticias del Papa acá. Aquí cambias el idioma, inglés, italiano, español. Y luego vienes aquí que dicen Vatican News, las noticias del Vaticano. Ok. Aquí, esto es de primera mano, Vatican News. Y vienes aquí, aquí el internet está un poco lento, pero ves, aquí tienes los videos, tienes todo lo que acontece con el Papa, el mundo, la Iglesia y el Vaticano, y todos son videos. Muy interesante. Eso es una herramienta muy buena, para que no te confundas. ¿Está bien? Muchas Mira, gracias. mira Radio Vaticana, mira aquí Radio Vaticana, Ajá. para que escuches las noticias cada vez que te levantes, tienes las noticias como vamos nosotros, ellos van antes que nosotros por la diferencia del horario, entonces nos llegan las cosas después que sucedieron, o sea, entonces aquí tienes Radio Vaticana y puedes escucharlo en el carro. Aquí tienes el Observatorio Romano, que es
está en todos los idiomas también, y es el periódico de la iglesia, el periódico de la iglesia católica. Tantas cosas. Bueno, te dejo con eso para que disfrutes, ¿no? Ok, muchas gracias. Por nada. A ver, ¿está Marisela por ahí? ¿Ya Marisela habló? Sí, profesor. Sí, Estela, Sí, dígame. ¿ya tú hablaste? No he hablado. Dime, ¿quieres comentar alguna cosa? Sí, acerca de lo que decía Hilda, eso sí es cierto, habemos muchas personas que por hablar tanto y tanto y tanto no damos oportunidad a las demás personas. Y yo lo he notado como cuando hay algún evento, que tenemos algo en la iglesia y todo, hay personas que toman el control y todo, y y eso hace que las demás personas pues se sientan un poco más como más pequeñas para poder dialogar y poder expresar lo que a veces uno necesita hacer. Sí, pero eso es cierto, como cuando uno va con el Santísimo, a mí me ha tocado que entre más silencio, como que a mí en lo personal, el tiempo se me va más corto, ¿sí? Y ahora eso que usted dice acerca de que cuando uno está en silencio y de repente piensa y siente o sea, empezar a rezar, empezar a orar, empezar a, no sé, eso, es como, ¿cómo se interpretaría eso? O sea, no sé. Sí, no está mal que tú empieces a pedir, pide, como si Dios fuera un supermercado, pide, y gracias, Señor, gracias, y te alabo, Señor, te alabo, y después que terminas de hablar, te levantas y te vas. Sí. Y no puedes estar ni un minuto en silencio. Ok, entonces... Lo importante no es que no hables en la oración, sino es que des más tiempo al silencio para escuchar a Dios que hablar. Ok, Okay, ok, gracias. muy bien. Aquí dice Amparo que ella no tiene el micrófono y le pregunto si quiere decir algo. Dice que la clase ha sido muy interesante. Profesor. Si quiere escribir algo, escríbelo y yo lo digo. Diga. Sí, también dice Amparo, no solo que ha sido muy interesante, ella me escribió, pero también que esta clase usted debería darla a los estudiantes de la secundaria, del high school y también en universidades, porque es muy necesario para nuestra juventud, especialmente durante ese tiempo, cuando el cerebro y la personalidad todavía se están formando. Muy bien. Sí, ciertamente, es una gracia del Señor que nosotros tenemos a través de esta escuela que ustedes han montado y que yo tengo el honor y el privilegio de poder compartir con ustedes aquí. Y es una plataforma perfecta esta escuela de evangelización para hacer esto, nutrirnos. Por eso está abierta todas las puertas para que todo el que quiera venir venga a escuchar, a compartir. Es muy importante. Gracias, diácono. Muy bien. Virgilio. ¿Aló, me escuchan? Sí. Ajá, buenas noches, profesor. Buenas noches, diácono Héctor. Buenas noches, compañeros. Ya desde la clase anterior yo venía pensando y lo quería comentar que aquí lo que se está dando es un cuestionamiento profundo de lo que son las injusticias sociales. Y tanto es así que en el punto 52, en el 52, habla de que destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo, efectivamente. Eso se ve hoy en día
casi en todos los lugares, hasta en los puestos de trabajo. Una forma de dominarte es dejándote saber que tú no estás en posición de hacer una labor o lo que sea. Y es algo que es muy constante y en muchos lugares hasta se hace como la norma. O sea, es una especie de agresividad inconsciente que hay, donde yo voy a tratar de darte en la cabeza y tú vas a tratar de agachar la cabeza para darme en el estómago. Y eso es repetitivo. Yo eso lo he visto, lo he vivido mucho y producto de eso yo creo que se hace necesario tener otra lógica, otra forma de relacionarnos. Principalmente apoyándonos en todas las directrices que nos da la Iglesia Católica, nosotros los católicos, obviamente, ¿no? Porque ciertamente yo lo que noto constantemente es que el Papa Francisco tuvo el tino de dar en el clavo con todos los comentarios que ha hecho en esta encíclica, que como dijo la compañera hace un momento, sí, definitivamente yo creo que sería hasta bueno que estas clases, estos documentos se conversaran sobre todo se conversara a nivel del high school y de las universidades para dar un poquito más de información a los muchachos jóvenes que vienen creciendo. Porque ciertamente en estos momentos es muy difícil que alguien, que una persona que no lee este documento se fije en este tipo de detalles. Ya es normal el maltrato, ya es normal el tema de eso que hablaba, que escribía el Papa sobre las redes, la forma tan fácil que es de cortarte, si no me gusta como lo que tú piensas o lo que sea, te corto y ya no hay nada que hacer. Y esa falta de poder interactuar personalmente nos está afectando mucho. O sea, las redes tienen sus beneficios muy grandes, como por ejemplo, la gran oportunidad que tenemos nosotros de estar ubicados regionalmente en lugares distantes y poder compartir nuestro pensamiento y poder recibir ¿cómo se llama? La enseñanza del profesor Joel. Pero sí, yo pienso que se hace necesario tener otra forma de relacionarnos porque nadie le para esto, o sea, nadie está atento a esto que nos está haciendo tanto daño y es como subliminal el tema, ¿no? Ahí va atrás como una ola, una corriente por debajo de la superficie, medrando, haciéndonos daño a todos y nadie se da cuenta. Eso era todo, profesor. Gracias, Virgilio. Ricarda Gómez. José. Buenas noches. A mí lo que me llamó la atención fue del riesgo de la independencia y de las redes sociales. También, por ejemplo, de la familia que usted habló. A veces las familias se separan solo por estar en el celular, y así como lo dijo usted, tecleando y todo eso. Me llamó la atención. Muy bien. ¿Algo más? No. No. Muy bien. Humberto, gracias, José. Cierra el micrófono, sí. Vigilio. Sí, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve. Mira, tengo muchas interrogantes porque, bueno, por ejemplo, ahorita estoy en un grupo de WhatsApp de católicos tradicionalistas y yo topo mucho con ellos porque ellos están siempre o están al 100 pensando en cómo antes la iglesia celebraba sus misas. Yo obviamente desconozco, yo nunca viví una misa de ese tipo. Entonces cuando yo hablo con ellos, pues es una de desconocimiento de mi parte. Y bueno, pues la verdad a veces me tengo que disculpar con ellos porque algo que les admiro mucho es que están muy bien enterados de cómo eran las misas en aquel tiempo, algunos porque son grandes, otros porque leen o gente que está instruida. Pero yo pienso que el diálogo es importante, sobre todo para nuestra iglesia, porque
Por ejemplo, yo simplemente viendo este fragmento que estoy viviendo ahorita con este grupo de personas, que algunas son de España y de otra parte, yo nunca había escuchado hablar de los católicos tradicionalistas. Para mí era normal escuchar la misa en el idioma propio, y nunca me ha tocado ver al padre que le dé la espalda a la gente. Sin embargo, es parte de la historia de la iglesia, es parte de la iglesia, que muchas veces la iglesia misma no le enseña a sus feligreses. Y la verdad, yo lo poco que he visto de nuestra iglesia es un mundo de cosas que tenemos que aprender, y es importante aprender y también hablarlo, ¿sí? Claro, en la oración, obviamente el silencio es como una perla, ¿no? Que hay que disfrutarlo, hay que estar en silencio, hay que escuchar a Dios, pero también cuando hay momentos de hablar, pues hay que hablar. Entonces, a mí se me hace muy interesante ambas partes. Creo que es bueno que uno como católico tenga ambas partes para tratar de encontrar el equilibrio, tanto para hablar con Dios, que es lo primordial, como para también hablar con los hermanos. Porque cuando uno no tiene paciencia y uno empieza a hablar y el otro discute y viceversa, pues es ahí donde empiezan las confrontaciones, ¿no? Y eso creo que no es nada agradable, pues, sobre todo siendo que somos parte de la misma iglesia que Dios dejó escrita en su palabra, y asentada por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues de mi parte es todo, ¿no? Voy a tratar de ser breve para no extenderme mucho, y agradezco la atención. Gracias, Humberto. Hay que tener cuidado con estos grupos tradicionalistas, porque de extrema derecha católicos, porque a veces rechazan, por mantener la tradición del latín, rechazan el Vaticano II, y entonces critican al Papa Francisco, dándole más renombre a Benedicto, y nos llaman, a los que hemos aceptado la reforma de la liturgia, nos llaman vaticanistas, en el sentido peyorativo. Entonces hay que tener cuidado, no meterse en una ala cismática dentro de la iglesia. Claro, no, sí, yo los escucho porque, bueno, a final de cuentas, Dios los hizo imagen y semejanza que a mí, pero obviamente yo tengo mi fundamento personal, y bueno, pues bajo ese me rijo, ¿verdad? Sí, porque hay personas que siguen esta línea y entonces desprecian la misa nuestra, la misa dominical, y prefieren ir a una misa. De hecho, ya he escuchado comentarios de ese tipo, y yo trato de dialogar con ellos sin llegar al roce ni a la agresión, y es ahí cuando ellos le bajan, porque ellos se dan cuenta de que yo no tengo esa escuela, pues. Entonces ellos tratan de ser un poco más ordenados conmigo al hablar, pero si les digo, no, ¿sabes qué? Le digo, yo no estoy de acuerdo en esta cuestión, pero le digo, pero si es tu opinión, pues yo la escucho, y como criterio tuyo, pues yo lo acepto, ¿no? Pero tuyo. No claro. Quieras imponer tu criterio a otras personas, porque eso ya es más delicado. Muy bien, Humberto, sí. Gracias. ¿Ya no podemos seguir o paramos? Como usted decida, profesor. Falta Ricardo y Mario. Bueno, pues vamos a darle también la oportunidad a Ricardo y a Mario. Dale, Ricardo. Bueno, primeramente, buenas noches. Muy interesante todos los puntos y todo lo que expusieron cada uno de los hermanos. Desafortunadamente, esta es mi segunda clase. No he podido ser muy consistente, pero muy interesante todo, y en particular lo del silencio y lo de aprender a escuchar es algo en particular a mí también me es muy interesante, porque yo tengo esa tendencia de hablar y hablar y hablar, interrumpir a otros,
no terminar de escuchar lo que la otra persona dice. En mi oficina en particular, a mí me dicen, me conocen por eso y me dicen que lo tuyo es, hablando en cubano, ¿no? Dicen, lo tuyo es la muela. Porque cuando empiezo a hablar, y si empiezo a hablar de cosas de Dios, ¿entiendes? Pero también eso me hace también recordar lo que usted mismo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay que como que encontrar ese balance en donde uno escucha, pero a veces es tanto el celo que uno tiene que no hay otra que hablar, ¿entiendes? Entonces es algo que es difícil a veces de encontrar, pero en eso estamos trabajando poco a poco. Muy bien, muchas gracias. Mario. Bueno, profe, yo me recuerdo de mi padre, en paz descanse, que me dijo, al amigo se le acepta tal y como es, con virtudes y defectos. Yo no sé de dónde lo sacó, porque yo nunca he visto dónde dice. Y yo considero que así es, ¿verdad? Escuchar a los amigos es una gran virtud. En cuanto al silencio, estoy de acuerdo que hay que escuchar a las personas y todo, solo que hay que recordar que al amigo se le dice la verdad, porque si no se le dice la verdad, pues entonces no es su amigo. Y al comentario de la misa, en ningún momento el Vaticano prohibió las misas en latín completamente. Nosotros sabemos bien, profe, inclusive aquí en el Santísimo Sacramento, todas las misas son en latín y la comunión hincado y en la boca. Entonces, tiene las dos opciones. Si un sacerdote quiere oficiar en latín, lo puede hacer. Que no lo hacen normalmente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el Segundo Concilio Vaticano lo haya prohibido. No. Es todo mi comentario. Muy bien, gracias, Mario. Humberto. Sí, con respecto a lo que comenta Mario, sí tienes razón en cuanto a que se puede oficiar la misa en latín. Aquí lo que yo veo, por ejemplo, de mis compañeros de WhatsApp, es que pasa de que empiezan a cuestionar mucho las decisiones que toma el Papa, los comentarios que hace, y llegan a ser, pues a final de cuentas llega un momento en que se vuelve un poco de burla, y ahí ya estás cayendo en una situación que no es agradable, porque el Papa tiene un criterio, y bajo ese criterio y bajo la acción del Espíritu Santo es que él transmite la palabra de Dios en base a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo y a su criterio. Entonces, tú como persona oyente tienes que, bueno, yo siento, ¿verdad? Pienso que debe uno de escuchar y tratar de aceptar lo bueno, lo que vaya acorde a tu base de la fe, y lo demás puedes tomarlo a lo mejor como parte de una amenidad, ¿no? O no tomarlo con mucha adhesión, porque a veces es donde empieza a haber las disputas, pleitos y diferencias, ¿no? Entonces, nomás es el comentario que quería hacer. Bueno, mira, yo en lo personal le llamaría a esas personas protestantes dentro de nuestra Iglesia Católica, porque si ellos quieren escuchar la misa en latín, pues que se vayan a un lugar donde dan la misa en latín, o sea, está aprobado por el Vaticano, no hay ningún problema. Pero correcto, si no quieren escuchar la misa en español o en castellano, ya se están volviendo protestantes católicos dentro de nuestra misma iglesia. Así es. Bueno, ya tenemos que terminar, ya casi son las 10. Gracias. Entonces, por nada, que Dios le bendiga. Diácono. Sí, bueno, muchísimas gracias, profesor. Esto ha sido una clase increíblemente buena. A mí me llamó mucho la atención que nosotros tenemos muchas veces nuestra propia religión, que es el yoísmo, que es contraria al cristianismo, al catolicismo, donde nos enfocamos mucho en nosotros mismos en lugar de enfocarnos en los otros y en sus necesidades y de ser imagen de Jesucristo, que vino a servir y no a ser servido.
Así que, y yo creo que muchas veces, en algún momento, unos más que otros, pues pecamos de ese yoísmo. Así que muchísimas gracias, profesor, por introducirnos a ese nuevo concepto, a esa nueva palabra del yoísmo. Muy bien. Muchísimas gracias. Si nos puede dar la bendición. Sí. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias, donde quiera que estén, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Amén. Entonces la semana que viene no hay clase. No, el 12 de mayo no hay clases, sino el 19. Ok. Muy bien. Bueno, Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, diácono. Nos vemos.